¿Qué tal, amigos de Político LATAM? Estamos en una emisión más de El Podcast. Acompáñenos con el tema de Honduras y la relación Trump-Petro en esta extraña coyuntura latinoamericana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión más del podcast. Me acompaña, como siempre, Claudia Echeverry. ¿Qué tal? Rafa, qué gusto. Efectivamente, tenemos sobre la mesa este tema de Honduras que hemos venido tratando aquí en Político LATAM a lo largo de varias semanas, desde este 30 de noviembre que se dan las elecciones y todo el drama que ha transcurrido alrededor de definirse quién sería el ganador. Digo ganador porque estaban dos hombres en el primer lugar y ya en el tercero pues una mujer, que ya se me fue el nombre. Rixi Moncada, la candidata del oficialismo. Y sí. Bueno, todo diciembre estuvimos en función de esto. Ya se definió y aún así no cesa toda la discusión en cuanto al ganador y en cuanto al papel que jugó el Consejo Nacional Electoral allí en Honduras. Eso por un lado. Y por otro, nos vamos hasta Colombia porque pues ha dado muchísimo de qué hablar levantamiento, estas discusiones que ha habido alrededor de la relación entre Trump y Petro a lo largo de muchos meses. Son muchos los adjetivos que han ido y venido y de repente se calman al parecer las aguas por una llamada telefónica que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Petro, y ahora ya lo que hay es una reunión en la Casa Blanca. ¿Te parece bien si empezamos por Honduras? Empecemos por Honduras. Honduras tiene como dos episodios. El primero tiene que ver con el desarrollo de la campaña electoral, que estuvo marcada por inconsistencias. ¿Recuerdas que lo platicamos? Sí. Inconsistencias en el conteo preliminar, inconsistencias en el famoso lector digital para que la gente pudiera votar. Pero luego, el problema en esta primera etapa es que el resultado fue muy cerrado y los conteos estuvieron procesándose de manera muy lenta, haciendo agónico, digamos, el resultado final de la elección. El asunto es que la diferencia entre el famosísimo Tito, hoy famosísimo ya Tito Nasralla y Tito Asfura y Salvador Nasralla, es que ellos dos terminan con una diferencia menos de un punto porcentual, que en una situación donde un consejo electoral pues no hace debidamente su trabajo, generó, por así decirlo, pues toda una polémica. Y la segunda parte, que es la parte en la que nos encontramos, es saber en quién va a recaer la decisión final para declarar al ganador de esas elecciones, porque aunque el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció por Tito Nasfurra, el asunto es que la actual presidenta de Honduras acaba de emitir un decreto, sí, por el cual le pide al Consejo Nacional Electoral contabilizar aquellas actas que, según la discusión pública, no fueron debidamente procesadas y que, en principio, pues podrían poner en entredicho quién será el próximo presidente de este país. Bueno, pero a mí me parece que hay que tener en cuenta algo, Rafael, y es realmente cuánto puede realmente avanzar esta solicitud de Xiomara Castro en la lógica en la que las Fuerzas Armadas en este momento y desde ayer, dijeron que estos boletos ya están bajo su resguardo y que ellos van a hacer cumplir lo que ya se definió, es decir, que Asfura pues es el presidente electo de Honduras y se va a garantizar, dicen, la transición en 18, 17 días aproximadamente que se llevará a cabo. Estamos en una situación extrema, Claudia, porque como bien lo dices, las Fuerzas Armadas se pronunciaron y se están pronunciando a favor de la decisión, en los hechos, a favor de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces parece que la presidenta está dispuesta a estirar la liga al máximo, tratando de mandar el mensaje de que quien manda en ese país pues es la presidenta. Pero esto es muy peligroso porque de por sí el proceso electoral fue largo, fue tortuoso, fue polémico, y luego ahora esta segunda parte pues promete volver, a las cosas casi al origen,
donde nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Pero también hay que tener en cuenta algo, Rafael, y es que hace un par de días se anunció la suspensión del tratado de extradición, es decir, y eso pareciera, digamos, algo resultante de la presión que está ejerciendo Estados Unidos y de la presión que está ejerciendo Donald Trump, aún con la confrontación con Xiomara Castro, es decir, aún con estos comentarios que hace poco hizo y que la presidenta de Honduras rechaza, pero también invita al diálogo, pero entonces se anuncia la suspensión de este tratado de extradición, es decir, en la lógica y en la discusión, pues sí, sigue habiendo toda esta diferencia, pero en la práctica ya pareciera que Donald Trump está ganando terreno en Honduras y pues ya estamos a 15 días de este cambio presidencial. Pues mira, lo increíble del caso es que apenas hace unas horas Tito Asfura tocó base en Washington y fue recibido ni más ni menos que por el presidente Trump. Entonces esto en realidad pues ya está marcando una tendencia y pone a la presidenta de Honduras contra las cuerdas, porque pareciera que lo que está haciendo es retar a los Estados Unidos para tratar de decir la decisión se toma acá, la decisión la tomamos acá en Honduras, respetando la soberanía en este discurso muy latinoamericanista. Lo que yo veo difícil, Claudia, es justo lo que tú planteabas. Teniendo los factores reales de poder, como solemos decir en la ciencia política, sé que esto no es algo, digamos, muy usual para una charla de este tipo, pero cuando estamos hablando de los grupos organizados que tienen fuerza real, ¿cómo le va a hacer la presidenta para tratar de obligar al Consejo Nacional Electoral a hacer el reconteo de las, según ellos, más de 2.700 actas que aparentemente no fueron debidamente contabilizadas, y luego aún, que acaban de decir, unas 8.000 actas que según ellos tienen inconsistencias de todo tipo? Pareciera como que estuvieran pidiendo que las elecciones se volvieran a repetir, etcétera, y esto parece no tener fin. Entonces yo creo que la presidenta está acorralada y ya llegó a un punto de no retorno, donde lo único que se está generando, desde mi punto de vista, es una especie de choque entre los distintos órganos del Estado, en una situación donde los Estados Unidos no van a dar margen para ninguna ambigüedad. Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué ya en los últimos 15 días de su gobierno? Es decir, es entendible en el marco de las elecciones del 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre, no, 31, no recuerdo exactamente el día que se definió, pero es que ya en estos últimos 15 días, más allá de, pues digamos, de la imagen y de ceñirse a la lógica de su partido político como tal, ya qué más le va a funcionar. Y en la lógica latinoamericana y en la lógica en donde Donald Trump tiene casi pues por el cuello a todos los países latinoamericanos, Asfura está haciendo lo que dentro del margen de su, digamos, de su política particular y de lo que le podría convenir teniendo la presión de Donald Trump, pues le queda, y es visitar Estados Unidos, tratar de negociar los términos más o mejores para el país, pero Xiomara Castro, porque sigue insistiendo en una cosa que probablemente ya el Consejo Nacional Electoral dijo que no, también le dijo a Nasrallah que no, porque él también había solicitado una revisión de algunos de los del conteo. Era el principal interesado. Era el principal interesado porque además era el que estaba en segundo lugar. Y aún así no pasó nada. ¿Qué probabilidad hay de que pase en los próximos 15 días? Bueno, es muy probable que ya no pase nada y que todos se ciñan a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero déjame darte un dato, por si fuera poco, el mismísimo Salvador Nasralla acaba de decir hace unas horas que él se va a volver a lanzar para la próxima elección. Es decir, ya se negoció. Al menos aceptó los resultados, sí. Está aceptando que él perdió, y esto pues deja todavía más en solitario a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ni siquiera va a tener ya al principal interesado para seguir con la exigencia del reconteo o de la revisión de las actas. Y otra cosa que me parece importante, Rafael, mencionar aquí es esta lógica en la que hemos entrado de un tiempo para acá, de unos años para acá,
podemos, ahorita lo hablamos, empezar casi que desde México con el mismo AMLO en el 2006, en países democráticos donde hay una dinámica y una logística en términos de elecciones muy definida, muy clara, que se ha seguido durante décadas, de rechazar los resultados cuando los resultados no les favorecen. Se ha venido presentando en diferentes países, evidentemente, y sobre todo en Latinoamérica siempre cabe la duda, porque aquí pues el apagón, la falla, el error siempre se presta para que se diga que hubo fraude, que no sé, que el conteo está mal hecho, que se robaron los votos, etcétera. Y no es que solo pase en Latinoamérica un error de tipo técnico, pero aquí se percibe de una manera distinta, pues dados, digamos, los datos históricos y nuestra lógica también en donde está, pues lamentablemente, la trampa. Ese es un muy buen punto, Claudia, porque hay dos maneras de desconocer los resultados. La primera es alegando fraude, cuando se tienen las pruebas en la mano para poder demostrar que efectivamente se le quitó votos a un partido para dárselos a otro. Pero en el caso de Honduras, esta no parece ser esa situación, porque lo que está en duda básicamente es la revisión, digamos, de unas actas que aparentemente tienen inconsistencias, que seguramente son inconsistencias aritméticas, pero eso como tal no acredita la existencia, por ejemplo, de un fraude. Entonces, ni siquiera el discurso, por así decirlo, del propio Salvador Narraya estaba orientado a poder calificar a las elecciones como fraudulentas. Él lo que quería, pues, era que se contabilizaran todas las actas de manera de que se pudiera tener la certeza de quién había obtenido determinada cantidad de votos. Pero hasta ahí quedó el asunto. Bueno, pero entonces este asunto, en tu opinión, ya se queda así. Se queda así porque no hay, como mencionaste hace rato, un caso como el de 2006 en México, donde se alegó un fraude gigantesco. Aquí realmente no se está ante eso, más bien se está ante una tendencia muy clara de dos candidatos que quedaron muy pegados el uno al otro, con una tendencia a una enorme competitividad, pero eso como tal, pues deshabilita, por así decirlo, cualquier queja que vaya, digamos, en contra de, por así decirlo, la legitimidad del proceso como tal. Digamos ya con esto relativamente claro, a mí me gustaría que habláramos del interés de Estados Unidos en Honduras. Además de todo esta lógica que tiene Estados Unidos de poner a todos estos países que se están saliendo de esa línea política acorde. No es que a Trump le interese ni la derecha ni la izquierda, le interesa, o sea, son sus intereses en particular, más allá de la tendencia y de la línea política que pueda tener un país. En Honduras en particular, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere de ese país? Pues mira, yo no estaría, digamos, tan esa línea, es decir, desde mi perspectiva, yo sí creo que el proyecto que encabeza Trump busca, por así decirlo, achicar el espacio o el margen de maniobra de gobiernos que profesan una ideología de izquierda, vamos a llamarlo así, sean calificados como socialistas, comunistas o populistas pragmáticos, cualquiera que sea la etiqueta. Me parece que Honduras cabe perfectamente bien en este plano, porque la presidenta pertenece, digamos, a un linaje político que viene sosteniendo una serie de discursos a favor de la soberanía, a favor de la independencia de los estados latinoamericanos, y en fin, esto no cuaja o no embona dentro de algo que tú y yo hemos platicado aquí en varias ocasiones, que es la nueva política de seguridad hemisférica, sí, ¿no? Donde de lo que se trata es que en el vecindario pues estén, digamos, pues los vecinos que sean próximos a lo que tú piensas y a la manera en la que crees que las cosas deben de seguir funcionando. Yo creo que aunque no hay mucho de por medio en Honduras, es decir, Honduras no es una potencia petrolera, por así decirlo. Tampoco es un gran productor de droga. Sí sirve para trasiego como tal, pero no es uno de los grandes productores de droga de Latinoamérica. Claro. Yo diría incluso que Honduras no da problemas en ese sentido. Sí. Es decir, no sería como algo por lo cual te estés jugando el pellejo. El problema puede ser, por ejemplo, migratorio, uno de los problemas, es decir,
participando de alguna manera en este nuevo gobierno de Honduras y estabilizando el país como tal. En términos migratorios, ¿se puede ver beneficiado Estados Unidos para que no haya tanto desplazamiento y por qué no sé qué tan viable sea que algunos hondureños también regresen al país? Pues podría ser, yo no lo descarto, la verdad, pero yo me quedaría un poco con la idea de que lo que está jugándose en Honduras es básicamente el intento de darle homogeneidad al continente bajo una ideología que en este caso pues está enmarcada en el corolario Trump. Yo lo dejaría ahí, porque mira, al final de cuentas, Claudia, y yo quiero ser ahí pues muy honesto, todos los flujos migratorios tarde o temprano llegan a México, y México lo que hace pues es ejercer, digamos, una estrategia de contención muy dura, sobre todo ahora en gobiernos de izquierda recientes. Entonces, francamente creo que esta es una especie como de capricho personal de parte de Trump, donde pues él ve que todo está avanzando según el plan que él mismo quiere impulsar en la región. Bueno, y ahora vámonos hasta Colombia. Ahora sí. Porque esa discusión tuvo a las redes absolutamente encendidas de meses atrás, ya lo mencionábamos, iban y venían cualquier cantidad de adjetivos por parte y parte. A ver, ¿dictador? ¿Fue que le dijo? No, Trump. Creo que sí. No recuerdo exactamente. Entonces Trump le dijo enfermo a Petro. Pues le ha dicho narcotraficante, le dijo que él es poseedor de laboratorios. Exacto, que era cabecilla, o sea, una cabeza de narcotráfico en Colombia, etcétera. Y después de todos esos insultos y de las amenazas y de lo que pasó en Venezuela y demás, simplemente hay una llamada por parte de Donald Trump, no sabemos por qué, a Petro, y se baja la tensión, y en este momento lo que hay sobre la mesa es una una visita a principios de febrero a la Casa Blanca. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo va a transcurrir esa visita? Porque ya hemos visto varios ejemplos con diferentes presidentes y a unos les va muy bien y a otros les va muy mal. Y en la lógica de toda esta discusión que ha habido de estos dos personajes, pues uno podría pensar que la cosa le viene, digamos, muy duro, pierna arriba a Petro, porque por las personalidades, no hablemos solo del problema, que el problema ya es en sí muy grave, sino por las dos personalidades que se están reuniendo. Una personalidad completamente ególatra, que se cree absolutamente dueño de la verdad y la razón, que se rige, lo dijo él mismo, por su moralidad, que no sabemos cuál es exactamente, y pues para él el derecho internacional y las reglas y demás, pues no lo rigen. Y con Petro, que tiene, más allá de la forma en cómo administre, que unos pueden decir que está bien y a otros pueden no gustarle, tiene esta cosa explosiva e impulsiva de levantarse a las 2 de la madrugada, escribir un tuit que a veces ni tenemos muy claro qué es exactamente lo que quiere decir. Y estos dos personajes se van a sentar supuestamente a hablar en la Casa Blanca. ¿Qué se puede esperar de eso? Pues mira, Petro es el único presidente en América Latina que se dedica al activismo político y como segunda actividad ser presidente de Colombia. Sí. Esta situación no es del agrado de Trump, porque Trump sabe perfectamente bien de la crítica consistente que ha hecho Petro al modo de vida norteamericano, a su manera de consumir y unas críticas raras. Sí. Porque Petro enarbola, por así decirlo, digamos, la crisis medioambiental culpando a las grandes potencias consumistas, en este caso Estados Unidos. Sí. Y por otro lado, pues él ha sido muy consistente en señalar y acusar a los Estados Unidos de intervenir en la región. Entonces, pues además de ser un activista social, Petro se ha convertido en una suerte como de vocero no solicitado por parte de los distintos países de la región. Y esto ya aderezado con el episodio del 3 de enero y la extracción de Maduro de Venezuela, pues evidentemente que obliga a Petro al menos a pensársela 2 veces para seguir haciendo o enarbolando este discurso de activista político, cuando sabe perfectamente bien que Estados Unidos tiene todas las posibilidades materiales
para poder llevar a cabo una acción armada, como él mismo lo dijo, Claro. a propósito de la llamada que tuvieron. Pero uno entendería que bajo la amenaza de Donald Trump y una amenaza que además se volvió una realidad con Venezuela. Una amenaza creíble. Claro. Absolutamente creíble. Sí. Eso es otra cosa importante. A Donald Trump, sobre todo en su primer periodo presidencial, siempre se dudaba de él. Entonces se decía que hablaba mucho y hacía poco y demás. Pero este Trump de esta temporada es completamente distinto. A este Trump hay que creerle absolutamente todo lo que diga. No todo como lo dice, pero sí hay que leerlo, hay que leer el trasfondo y hay que saber que la exigencia a cualquier país que él esté haciendo es una exigencia que si no se cumple va a tener una consecuencia y pues por el despliegue militar que vemos en el Caribe se puede pensar que son precisamente consecuencias y solicitudes que se van a hacer cumplir a la fuerza. O me lo das o te lo quito. Pero ya Trump Trump no es el hablador y el que tratan como sí, y dos palmaditas y entonces no, ese Trump ya no existe. Pero algo que me llama la atención es el hecho de, porque uno creería que bajo la amenaza y que Petro bajara la tónica, raro pero entendible. O sea, raro por su personalidad, pero entendible por el contexto. Pero es que Trump fue el que llamó. Es que llamaron de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, hay una serie de un equipo colombiano haciendo toda una gestión allá, tratando de bajarle a la tensión y a la escalada de esta discusión, pero también qué hay detrás de Trump para bajar la guardia, de alguna manera, por lo menos de forma temporal. Y ahí yo quisiera traer sobre la mesa algo que me parece importante, y es que toda esta incursión y esta extracción en Venezuela y esta extracción de Nicolás Maduro también ha generado un descontento significativo en Estados Unidos y particularmente entre algunos, pocos eso sí, pero algunos republicanos que le reclaman no solo no por una cuestión de derechos humanos o de derecho internacional más bien, sino porque Trump está incumpliendo una promesa de campaña y era precisamente no meterse en todos estos problemas con otros países y centrarse mucho más en los intereses de Estados Unidos, y pues ahorita está participando en absolutamente todo. Entonces, a partir de esa crítica, ¿crees tú que haya algo, digamos, una presión importante para que Donald Trump le haya bajado al tono a Colombia, también con miras a estas elecciones en el 2026 de medio término en los Estados Unidos? Pues mira, la clase política norteamericana en su genética es expansionista. Me parece que el problema que tiene Trump con los representantes, sobre todo con la Cámara Baja, es que se haya ninguneado al Congreso para no tomarle parecer en un nuevo episodio militar más por parte del titular del Ejecutivo. No es que esto sea nuevo, los presidentes de Estados Unidos en general vienen asumiendo como el derecho único o el monopolio para declarar la guerra. En el origen de los Estados Unidos estaba a discusión, a debate, a rebatinga, quién iba a tener, digamos, la potestad final para hacer la guerra a los países. Y en un inicio el Congreso se impuso, pero con los años el presidente empezó a controlar, digamos, esa potestad, y el día de hoy pues puede hacer las guerras que quiera y las intervenciones que quiera sin avisarle al Congreso. Me parece que el Congreso se siente ofendido básicamente por esto, y porque además ellos pues al final del día se preguntan, incluso los republicanos, si todo esto va a funcionar, porque no hay tiempo hoy de platicar sobre el tema de la reestructuración del sector energético venezolano, que es un caos, sí, pero hay una duda legítima de parte de los representantes de si esto es exactamente lo que Estados Unidos necesita para el futuro. Y esto cambia también la narrativa de la oposición, porque recordemos que Colombia pues está en plena campaña electoral. Durante este 2026 hay elecciones presidenciales y también hay elecciones en el Congreso, y la oposición tenía como argumento, o tiene, veremos, como argumento que Petro tiene una muy mala relación con Estados Unidos, una muy mala relación con Donald Trump, y
esta escalada y en toda esta discusión, la crítica de la oposición era, bueno, hay que encontrar una salida negociada, Petro es incapaz de encontrar soluciones, Petro es incapaz de hablar, etcétera, etcétera. Cuando ya se sentaron a hablar, bueno, no se sentaron, pero ya hubo esta llamada, entonces se cae todo ese discurso y parte de la oposición colombiana lo que dice es que Petro es un arrodillado. Entonces, ni para bien ni para mal. O sea, no sirve si lo hace por un lado o si lo hace, si negocia o si no negocia. Qué mal fin de semana para Petro, la verdad, porque habiendo tenido el control de la narrativa en términos de asumir una suerte de vocería regional a favor de los gobiernos latinoamericanos y la soberanía bolivarista, de pronto se desbarata este discurso y entonces aparece, como bien dices, como una suerte de presidente en funciones derrotado de manera anticipada. ¿Y en qué momento? Porque es el momento donde viene el proceso electoral. Es decir, todo esto no abona ni a su causa, ni mucho menos a lo que él podría esperar como dejar su legado a través de un candidato, el que sea, Sí. pues parece que a Petro le va a salir todo muy mal en el cierre de su gobierno. Bueno, pero entonces, ya para ir cerrando, escenarios en este encuentro a principios de febrero. 1, que le vaya como le fue a Zelensky la primera vez. Escenario Zelensky. Escenario Zelensky, Sí, ese podría ser uno. Es decir, ¿qué podría pasar con Trump para que se moleste? Bueno, con Petro no es difícil y con Trump tampoco. Para que se moleste y crees que eso genere esta herramienta que usa Donald Trump de la humillación pública. Pues mira, cuando el presidente le dice a Petro, el presidente Trump le dice a Petro, cuida tu trasero, estamos llegando al nivel, digamos, máximo de lo que puede ser un calificativo muy personal en contra de otro jefe de Estado. Claro. Entonces, estando así las cosas, me parece que Petro va a llegar debilitadísimo a la reunión, si es que esta se consuma, y yo no auguro nada bueno de esa reunión porque evidentemente Trump jamás se va a disculpar y porque toda la situación lo que está previendo es que pues sea un encuentro ríspido donde el propio Petro pues salga, pues yo creo que humillado. Pero ¿bajo qué lógica podría salir bien? Es decir, que si, por ejemplo, Petro llega con cifras reales, porque Estados Unidos tiene más claridad de la problemática de drogas de Colombia que los mismos colombianos. Eso se ha estudiado y se le ha dado seguimiento a lo largo de muchísimas décadas. Entonces, tiene que ir Petro con una serie digamos, de cifras y una estrategia puntual para el combate a las drogas, o ni esto le va a alcanzar a Trump. Mira, hay dos cosas que Estados Unidos tiene claro. La primera es que Petro no ha podido con el tema de la seguridad ni con el combate al narcotráfico. Han aumentado los grupos del crimen organizado hasta cerca del 50%. Más de 220,000 integrantes del crimen organizado ahí están operando en Colombia. Y lo otro, pues es que hay una pérdida del control territorial, es decir, hay grandes porciones de Colombia que están operando como centros autónomos de poder coercitivo. Esto lo sabe perfectamente bien Trump. Ahora, ¿cuál es la única carta que se está jugando en este momento Petro, de acuerdo a sus últimas declaraciones? Es, nosotros no tenemos ni siquiera un ejército para podernos defender, por ejemplo, ante una escalada militar por parte de Estados Unidos. Es decir, él llega básicamente con la guardia caída para tratar de asumir, digamos, esta posición de humildad en una situación pues, donde él lleva todas las de perder. Sí, realmente el panorama en esta reunión no parece muy favorable, veremos, porque pues todo puede pasar. Donald Trump ha hecho de la incertidumbre una herramienta bastante eficaz para negociar y pues precisamente en eso nos tiene a todos aquí en Ascuas esperando a ver qué es lo que puede pasar en esta reunión, como lo mencionas tú, si es que realmente se lleva a cabo. Todavía faltan pues más de 20 días para que llegue esa fecha y aquí le estaremos entonces dando seguimiento. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti, Claudia, como siempre, un gusto. Qué gusto, qué gusto. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Político Latam, el podcast. Por favor, síganos en las redes sociales, déjenos sus comentarios para que por ahí sigamos con la conversación. Los invitamos para que compartan, para que comenten, para que le den like y para que nos acompañen en un próximo episodio.